Hola, bienvenidos a Cadena 365 Televisión, gracias por acompañarnos. Vamos a compartir en esta hora que tenemos por delante el análisis de todo esto que está ocurriendo con la relación extrañísima entre los Estados Unidos y la Argentina o entre Donald Trump y Milei. Vamos a tener que hacer una diferenciación y vamos a tener, por varias razones, que conversar de esto. Va a venir a acompañarnos un abogado que además es analista político y a quien queremos consultar sobre esto que está pasando y si esto es algo inédito en la historia de la República Argentina o no. Son algunas de las preguntas que tenemos para hacerle. Junto con esto vamos a estar hablando hoy con gente del campo, particularmente del sector agropecuario y sobre todo del sector ganadero, a partir de todo esto que ha ocurrido con esta iniciativa que en algún momento anunció Donald Trump de comprar carne a la Argentina para hacer que baje el precio de la carne en los Estados Unidos. Esto le significó un gran revuelo, un gran malestar y muchísimas quejas y reclamos del sector ganadero de los Estados Unidos. Aparentemente no ha tenido otra opción el gobierno de Donald Trump que tratar de salirse de este anuncio de Donald Trump y no encontrar mejor forma que a través de la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos decir que la Argentina tiene aftosa. Bueno, ¿qué repercusión tiene esto? ¿Cuánto de esto puede influir en el resto de los mercados del mundo? No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo una funcionaria de una de las grandes potencias del mundo. Entonces, esto va a repercutir o no en los actuales mercados que tiene la República Argentina y cuál es hoy el nivel de comercialización de carne que tiene nuestro país con los Estados Unidos. De esto vamos a estar contándoles también. Y el domingo tenemos las elecciones en las que por primera vez vamos a votar con la boleta única de papel. Es novedosa, algunos dicen que es muchísimo más segura, pero bueno, tiene muchos interrogantes. Mucha gente todavía se está preguntando, ¿tengo que llevar mi propia lapicera? ¿Me van a dar lapicera ahí? ¿Por qué no hay sobres? ¿Qué pasa si me equivoco? Etcétera, etcétera. Bueno, va a venir un funcionario de la Secretaría Electoral Nacional a conversar con nosotros y explicarnos absolutamente todo lo que tenga que ver con este nuevo sistema con el que vamos a votar el domingo 26. Así que tenemos esto para convidarles en esta hora que tenemos por delante. Gracias por estar ahí. Hemos invitado hoy al doctor Alejandro Saravia, que además de toda su experiencia en el mundo jurídico, es además un analista político agudo y nos interesaba muchísimo conocer su visión respecto de todo esto que está pasando, que yo no sé si es novedoso o no, es lo primero que le quiero preguntar, respecto de esta relación tan extraña con los Estados Unidos y toda esta serie de episodios que por lo menos hasta donde vamos, no están saliendo muy bien las cosas. Pero vamos a ver qué visión tiene de todo esto. Así que muchas gracias por estar aquí, como siempre. Bueno, ¿cómo estás viendo esto? ¿Esto es inédito o ya hemos tenido episodios de estas características? Un antecedente que tenemos, pero no con la intensidad esta, es con Menem, las relaciones carnales de Menem y Guido Di Tella con Estados Unidos. Pero no, insisto, no con la intensidad esta. Esto es absolutamente inédito. Históricamente, ya del siglo XIX, Argentina compitió con Estados Unidos. Tanto es así que mucha gente pensaba que a raíz del explosivo crecimiento de Argentina de fines del siglo XIX, se iba a constituir o erigir en una especie de Estados Unidos del Sur, Argentina. Siempre hemos competido, siempre. Y siempre tuvimos muy malas relaciones con Estados Unidos. En todo el sistema jurídico panamericano siempre hemos tenido discusiones áridas y complicadas. Así que no, esto es absolutamente inédito. Bueno, en algún momento las cosas se tensaron desde aquel Bradeno-Perón, digamos, sí, cuando Perón plantea, sí, digamos, como una lucha de sí, la soberanía argentina contra el imperialismo norteamericano, ¿no? Sí.
Esto es una cosa extraña por el nivel de torpezas de muchas cosas, las idas, las vueltas. Entonces yo no sé si son tanto las personalidades de Donald Trump y de Milei que terminan en algún punto pareciéndose, digamos, las que terminan trayéndonos hasta este momento en que prácticamente tenemos al secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el ministro de Economía de la Argentina, y encima no le están saliendo bien las cosas, ¿no? Porque están haciendo todo el esfuerzo para contener el dólar y el dólar sigue subiendo. ¿Qué es todo esto? Y de esto quiero señalar un punto que no se lo señala mucho. Los que nos gobiernan en este momento en Argentina son homofóbicos. Y Bessent es homosexual. Tanto es así que tiene un marido hombre. Obvio, bueno. Sí. Yo le rindo entonces un homenaje a esta persona que, siendo homosexual, viene el rescate de un grupo de homofóbicos. El discurso de Davos, en el anterior enero en Suiza, de Milei, escrito por Santiago Caputo, sí, identificaba a todos los matrimonios homosexuales, digamos, como si fueran todos pederastas, es decir, como si fuesen todos violadores de niños. Entonces, es una cosa interesante. Ahora, a mí lo que me llama singularmente la atención es el calificativo que enunció Bessent, hablando del riesgo que Argentina se convierta en un Estado fallido. En América Latina, digamos, existe un antecedente que es Haití. Haití, a todos los que van a veranear a Punta Cana, digamos, que dice que todos los años van 500.000 argentinos a Punta Cana. Bueno, Haití está en la isla española donde llega Colón y comparte isla con la República Dominicana. Y ahí fue una colonia francesa que fue la colonia más próspera de América en la producción de azúcar, café y tabaco. Se produce la Revolución Francesa y los negros esclavos libertos en Haití se sublevan, digamos, imitando lo que había sucedido con la Revolución Francesa de 1789. De 1789 a 1793. Se sublevan contra Francia, tuvieron la mala suerte que justo subía Napoleón. Napoleón trató de derrotarlo, no pudieron derrotarlo que habían formado una república de negros, una república de negros gobernada por negros. Bueno, y al no poder Napoleón, que manda un ejército de Francia a combatir esta república de libertos, al no poder derrotarlo, se coaliga con todas las potencias imperiales, con todas las potencias colonialistas para hacerle un gran vacío a Haití, vacío del cual todavía no se pudo recuperar. ¿Por qué no se pudo recuperar? Por la sucesión de golpe de Estado, la sucesión de gobiernos corruptos. Tanto es así que, por esa sucesión de golpe de Estado, por esa sucesión de gobiernos corruptos, desaparece el Estado como elemento aglutinador y organizador de la sociedad. Paradójicamente, viene el señor Bessent, marca la posibilidad, el riesgo de que Argentina se convierta en un Estado fallido. ¿Por qué? Por la sucesión de golpe de Estado, por la sucesión de gobiernos corruptos, y sube un anarcocapitalista que declara la guerra al Estado. Entonces, con la posibilidad de que haga desaparecer el Estado en una situación caótica, bueno, esa es la posibilidad de que nosotros nos convirtamos en un Estado fallido. Yo creo que hay el único motivo, la única razón que podemos señalar para que Estados Unidos marque esta relación tan intensa, no solo por las personalidades de Trump y de Milei, sino por razones geoestratégicas, por, digamos, para que no suceda en América Latina
el riesgo de que suceda lo mismo que en África, porque en África China, al comienzo Rusia, pero después China, invadió, digamos, económicamente África y se apoderó de toda la producción de materias primas de África. Bueno, fundamentalmente tierras raras. Tierras raras, tierras raras y todos los elementos estratégicos que sirven, digamos, para esta guerra, que va a ser una guerra tecnológica. Con la tercera guerra va a ser una guerra tecnológica. Es decir, que estamos siendo presas de esta, digamos, estrategia de geopolítica de los Estados Unidos. Exactamente, exactamente. Y estamos bajándole todas las barreras aquí, esa es la sensación que da. ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque esta frase del Estado fallido tiene muchísimas lecturas y ninguna deja de ser peligrosa, digamos. Todas son peligrosas. No solo la lectura, sino la actitud del gobierno nacional es peligrosa. Porque es como, digamos, la situación de no contesta. Esto cuando los gallos de riña, cuando hay uno que se achica y desaparece de la pelea, dice no contesta. Bueno, esa es la sensación que yo tengo respecto del gobierno nacional. Hay un gallo que no pelea. Un gallo que no pelea, un gallo que no atina a ver cómo es esto de la gestión administrativa de un Estado. No la entienden. Yo creo que es una situación grave la que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque yo creo, y no solo grave por la situación en sí, sino que creo que no tiene solución. ¿Por qué no tiene solución? Porque el problema radica en los integrantes del Triángulo de Hierro, en los tres. Tanto Milei, como ya lo hablamos con anterioridad, pero Milei integra una misma y una sola persona con su hermana que también tiene sus mambos. Y Santiago Caputo, el tercero que integra el Triángulo de Hierro, también tiene sus bemoles. La gente de Santiago Caputo, que son los habitantes del cielo, la fuerza del cielo. La fuerza del cielo. Que son todos trolls, en definitiva, ¿no? Claro, pero uno de los que lo comanda el Gordo Dan, que dice los disparates más grandes. El discurso de Davos de Milei de enero del año pasado fue redactado por Caputo. Esto cuando te señalaba que hubo un ataque homofóbico, digamos. Bueno, entonces eso es lo grave, Y creo que no tiene Milei, digamos, la adaptabilidad psicológica como para poder comandar, como para poder dirigir, como para poder gerenciar esta situación, que quizá lo veamos a partir del lunes, pero yo creo que no soy optimista, porque no le veo cintura, Porque además, si hay algunas cosas inéditas, siempre, digamos, se ha sospechado que los Estados Unidos han tenido una fuerte influencia sobre Argentina y sobre casi todos los países, obviamente, pero nunca se ha visto este nivel de, digamos, injerencia en el que se pide que gane tal las elecciones o que se vote de tal forma o que se empiecen a manejar absolutamente. Digo que esto creo que es lo inédito, porque no tan solo que ellos lo quieran hacer, sino que aquí los dejen hacerlo. Sí, acá le han hecho el campo orégano. Ni siquiera en época de Menem, que fue lo más cerca a la situación esta, no había, digamos, una inserción tan grosera de parte de Estados Unidos en la política argentina. Acá directamente, todos los días, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Bessent, antes de que se abran los bancos, el tipo larga un mensaje, un tuit, digamos, para darle el tono del día a la feria bancaria, digamos. Ahora, hasta ahora no le va saliendo. No le va saliendo. No lograron frenarlo, en caso que sea eso lo que quieran hacer, en caso que lo que quieran hacer sea frenarlo, ¿no? Pero se han recordado en estos últimos días, varios analistas y periodistas recordaron lo que ya pasó en ocasiones de crisis, no sé, con el tequila en México, lo que pasó con el rebote en Uruguay de la crisis argentina, no sé, una serie, es decir, que con un solo tuit de alguien en los Estados Unidos el tema estaba solucionado. La situación, y ya está, el anuncio era suficiente y se terminaba. Aquí hubo anuncio, retroceso, de nuevo retroceso, y no se está pudiendo manejar esto. Lo que sucede es que a partir del año 75,
de 1975, cuando se produce la crisis previa a la dictadura militar, los argentinos corren al dólar como moneda de ahorro, digamos. Entonces, hoy estaba leyendo que por año, en el año normal, los argentinos atesoran 30.000 millones de dólares. Es decir, se los ponen en el bolsillo, va al colchón, a la media, a cualquier lado. Sí. Exactamente. 30.000 millones de dólares por año. Es una cosa increíble. Bueno, y estamos pidiéndole 20.000 millones a los gritos, desesperados. Por eso, si afuera hay arriba de 300.000 millones de dólares. Creo que ya están en 400.000 millones de dólares. Por eso la gente, cuando los argentinos van a solicitar un crédito, dice, bueno, que primero pongan a ustedes los argentinos la plata que tienen afuera. No hay, yo creo, Indio, que hay una gran crisis dirigencial en la República Argentina. En Argentina no tenemos, por ejemplo, personajes como Ricardo Lago en Chile, como Sanguinetti en Uruguay, como Fernando Enrique Cardoso en Brasil. No tenemos, no tenemos. La banda de ladrones que fue el kirchnerismo, pasamos a este triángulo que son loquitos, son enfermos, son enfermitos. Y lo peor de todo, que se los toma en serio. Se los toma en serio. Entonces eso me preocupa y me hace pensar que sí, bueno, que hay una psicosis colectiva que nos hace normalizar cosas que son absolutamente extraordinarias, normales. En esto de la relación con los Estados Unidos, dos consecuencias inmediatas. Entre las tantas torpezas de Trump, que dice una cosa, después vuelve y que lo mete en muchos problemas, el tema de la compra de carne a la Argentina, que prometió primero, se supone que para bajar el precio de la carne de los Estados Unidos, pero en realidad era intentando dar una mano para dentro de la Argentina, termina saliendo mal, se le sublevan los ganaderos en los Estados Unidos y sale la secretaria de Agricultura a decir que tenemos aftosa. Digamos, una cosa de... La ayuda, la mano que nos están dando. Bueno, y junto con esto, casi en simultáneo, termina tirándole la renuncia en el escritorio el canciller argentino al presidente, fruto de todas estas desprolijidades y fundamentalmente de una interna feroz dentro del gobierno, ¿no? A 4 días de las elecciones que un canciller te tire la renuncia en el escritorio, esto es un síntoma. Sí, claro que es un síntoma y se conjuga con lo que te decía, que el gran problema está en el triángulo este. Con respecto a la reacción de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, yo creo que es también un reflejo de que somos economías competitivas. Entonces los farmers americanos no están de acuerdo con que Estados Unidos ayude. Los farmers americanos no están de acuerdo en que se bajen las retenciones en la República Argentina. Como fue la reacción de ellos cuando Milei los otros días bajó las retenciones, suprimió las retenciones por 3 días, que los benefició, digamos, a la cerealera, pero bueno. Y a nivel productor. Productor, ahí se le sublevaron los productores de grano de Estados Unidos y ahora se les sublevan los ganaderos. De carne, claro. ¿Por qué? Porque somos economía competitiva, entonces no tiene un buen futuro esto, no tiene un buen futuro. No tiene un buen futuro. Hay que ser muy cuidadoso en el voto, este voto del domingo. Hay que ser muy cuidadoso, Me acordé en 2 o 3 entrevistas que hice en estos últimos días de una definición tuya de las próximas elecciones, en una columna tuya en la que hablabas de estas opciones de, por ejemplo, Provincias Unidas, como el nacimiento quizás de una tercera vía o alternativas y romper la polarización. Hablabas de 2 disvalores, ¿no? del mileísmo y del kirchnerismo. ¿Cómo has visto la evolución desde esa columna, que debe ser más o menos un mes? ¿Cómo has visto la evolución de esto hasta aquí? Yo creo que hay un error táctico en la gente de Provincias Unidas en cuanto a la idea de nacionalizar tan prematuramente su postura. Porque la fortaleza de ellos está paradójicamente no en la nacionalización, sino en la provincialización, porque ellos van a salir. Malamud, que es un analista político muy, muy respetable, dice que
lo que se va a producir el domingo es una disputa. Son 24 disputas entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Esa es la disputa en el fondo. No es ni siquiera kirchnerismo o antikirchnerismo o mileísmo contra kirchnerismo, no. Es la pulseada entre 24 gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Esa es la disputa. Por eso está bien lo que resolvió la Cámara Nacional Electoral en cuanto a que no se difunda, porque era tramposa la difusión esa, como si fuese, digamos, un escrutinio nacional de un solo distrito, sino que se vayan difundiendo de acuerdo al resultado en los 24 distritos. Bueno, ahí yo creo que hay un apresuramiento. Yo creo que básicamente es responsabilidad de Puyaro, que es el que se adelantó diciendo que en el 27 el próximo presidente va a salir de Provincias Unidas. Ojalá que salga de Provincias Unidas, ya te voy a explicar por qué. Pero yo creo que hay un apresuramiento. Bueno, creo que la única salida que tenemos nosotros los argentinos es por vía de ahí. ¿Por qué? Porque las provincias del centro de la República Argentina son las que conjugan dos conceptos que para mí son básicos, que son la cultura del trabajo y la producción. Y la producción, pero no la filosofía financiera que nos gobierna, porque tanto Bessent como Luis Caputo, el Toto Caputo, ministro de Economía, son dos traders, son dos tipos jugadores de bolsa, nada más. Entienden nada más que la economía financiera, no la economía real de la producción, la economía real de la producción. Entonces, donde arraiga el concepto filosófico de la producción, del trabajo, del esfuerzo, en las provincias del centro, básicamente Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Lo definieron, creo que en una de las últimas reuniones de los gobernadores de Provincias Unidas, que a mí me pareció como una síntesis interesante, digamos, traducida al lenguaje cotidiano. Sí. Dijeron, no queremos ni los que se robaron todo la obra pública, ni los que la clausuraron definitivamente. Es decir, era como una definición sencilla. Sí, claro. Y es esto, ¿no? A ver si logramos salir de esta brecha que nos ha traído hasta aquí, que nos ha dejado bastante mal, ¿no? Estamos al borde de constituir un Estado fallido. No es baladí lo que ha dicho Bessent. Peligroso, realmente. Sí, claro que es peligroso. Alejandro, como siempre, gracias por venir. No, al contrario, gracias. Hasta cualquier momento. Ya volvemos. Bueno, les quiero comentar que estamos con Juan Pablo Acosta Sabatini, es el secretario electoral nacional, y vamos a estar conversando con él sobre la boleta única electrónica, este nuevo sistema con el que vamos a votar los argentinos este domingo. Así que nos parecía muy importante tratar de transmitir, primero, los conceptos de este nuevo sistema al que no conocemos y con el que vamos a debutar, pero además transmitir las inquietudes que en los medios de comunicación estamos recibiendo de la gente, para a ver si despejamos dudas y de alguna manera podemos ayudar a agilizar un poco, a transparentar todo esto que tenemos como novedad en estas elecciones. Así que bueno, Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿cómo estás? Muy agradecido. Bueno, están seguramente en estos días ustedes también recibiendo en la Secretaría Electoral muchísimas consultas por parte de la gente, o cómo están haciendo, digamos, y cuáles son las principales dudas. Estuvimos con muchas capacitaciones a lo largo de toda la provincia. Y sí, hay algunas dudas. Si bien es un sistema bastante simple, o sea, es nuevo, entonces hay que hacer algunas aclaraciones. Hay cosas que no cambiaron, como por ejemplo el documento. Tenemos que ir con el documento físico y el igual o posterior al que figuramos en el padrón. Bien. Eso lo podremos corroborar entrando en padrón.gov.ar, ahí nos dice la escuela, la mesa en la que nos toca votar y el documento con el que estamos registrados.
A partir de ahí no existe más el cuarto oscuro, digamos, No. como concepto, digamos, y como No, tal. claro, porque el cuarto oscuro era porque entraba solo y estaba cerrado. Ujú. Ahora se llama recinto de votación. Ujú. Las autoridades de mesa van a estar adentro del aula, que en Salta a nivel provincial ya nos venía, ya estamos familiarizados con la idea, porque con el sistema provincial del voto electrónico estábamos acostumbrados a tener la autoridad adentro. Porque a el nivel voto nacional no. electrónico es una boleta única nada más que electrónica, y en Claro. este caso de papel. Es de papel, Ujú. exacto. Entonces vamos a llegar, nos vamos a identificar y la autoridad de mesa, el presidente de la mesa, que es la única persona que va a tener las boletas oficiales en un blog, va a sacar una, la va a firmar y nos la va a entregar junto con una lapicera negra. Que ahí empezó la primera pregunta masiva, que era el tema de si se borran, si no se borran. Sí. Y no, son lapiceras Bueno, comunes. y la primera indelebles. pregunta es esta, digamos, porque la gente, ¿tengo que llevar mi propia lapicera o me dan ahí la lapicera? Esta es la pregunta más recurrente que recibimos en la radio. por Nosotros ejemplo. también, Sí. no te preocupes. Bueno, Sí. está bien. No tengo que llevarla, puedo. O sea, todas las mesas van a tener, le mandamos entre 7 y 8 lapiceras en las bolsas, dentro del material, a cada mesa. Además de eso, los delegados van a tener para reponer. Ahora, si alguien, por desconfianza o por higiene, o por ganas, o porque tiene su lapicera de la suerte, quiere ir con la suya, no hay ningún problema y lo puede hacer y el voto va a ser válido. Bien, Pero en todas las mesas van a haber lapiceras. bien. ¿No? Que son de tinta que no se borra. Son lapiceras No sé dónde salió indelebles, eso, son pero lapiceras bueno. comunes, no tienen Sí. ninguna particularidad. A partir de ahí, digamos, ya no nos vamos a encontrar con las mesas con la enorme cantidad de votos. No. Nos van a entregar una boleta. Van a estar las autoridades dentro de la mesa, Sí, que vas a tener un presidente y un suplente. En alguna mesa puede llegar a haber una tercera autoridad de mesa que hemos dispuesto, Ujú. por una cuestión de que si hay un reemplazo lo haga alguien que hizo el curso de capacitación. perfecto. Y puede llegar a haber hasta 9 fiscales porque hay 9 agrupaciones y la Junta Electoral del Distrito de Salta decidió que podía haber un fiscal por cada agrupación. Nunca hay tantos, pero puede llegar a haber. Entonces, cuando lleguemos nos van a dar la boleta, la lapicera, y vamos a ir detrás de un biombo, que técnicamente se llama cabina de votación, que es una cabina de cartón, que la función que cumple es que podamos votar ahí adentro sin que nadie nos vea lo que estamos marcando. Ujú. La boleta es como esta, Ahí está a esa cámara, Ujú. ahí, más chica, ¿no? Pero esta Sí. es a los fines didácticos, pero ese es el orden, que va a tener el mismo orden en toda la provincia, porque se sorteó. Arriba de la foto de cada fórmula, tanto en senadores como en diputados, en Salta votamos 2 categorías. Hay un casillero, que ahí es donde hay que hacer la marca. Marcaron una cruz ahí. Que viene la segunda gran pregunta, si es cruz, tilde Sí. o relleno. Y también, la ley no especifica. O sea, mientras hagas una marca, Bien. puedes poner lo que quieras dentro del casillero. Bien, ahí estamos viendo Sí. en la pantalla de fondo cómo se están marcando justamente las cruces. Ahí o eligieron tildes o una lo que cruz, sea. Bueno, exacto. después la pasamos nuevamente. Bueno, en Salta y- elegimos senadores y diputados. En el caso de senadores, la agrupación que sale la primera, digo agrupación porque hay partidos y hay alianzas. El que salga primero se lleva 2 bancas de senadores. de senador Ujú. y aquella agrupación que salga segundo se lleva la restante, que va a entrar la persona que esté primera en la lista Ujú. del que salga segundo. Bien. ¿Qué pasa si me equivoco? Si marco, sin querer marco lo que no quiero votar, ¿qué hago? Si te equivocas, siempre y cuando no hayas dejado el voto ya dentro de la urna, Sí. obviamente si ya votaste, ya está, no lo cambiás. Si todavía no dejaste el voto dentro de la urna, podés pedir que te cambien la boleta. Ujú. Te acercás al presidente de mesa y le decís me equivoqué y te van a reemplazar la boleta. Pero tengo que entregar la va a boleta ir- en la que me va a equivoqué. entrar en un sobre que dice boleta única reemplazada, Ujú. lo van a cerrar y te van a dar una nueva. Bien. Y ese sobre viene después a la justicia. En realidad, el motivo ese es porque tiene que. Están numeradas las boletas, no las boletas, sino el troquel. Cuando la cortan, no es que a vos la que te dan está numerada, la numeración queda en el troquel. Y tiene que coincidir eso con la cantidad de boletas que se usaron. Entonces, no puede salir del
cuarto oscuro iba a decir, Sí. del aula, del recinto de votación, la boleta en la cual te Es equivocas. decir, mi recorrido, entonces, yo llego, entro al aula, paso por la mesa, me entregan una boleta, voy detrás del biombo, marco y esa boleta ¿La doblás? la doblo. Y No antes tengo de sobre, dejarla, ya no, no, tengo ya no hay sobre más donde sobre. meterlo. Bien. Y ahora la boleta lleva la firma en esta parte, acá, Ujú. lleva la firma del presidente de mesa, ahí, perfecto, Bien, sí. solo del presidente, y cuando, antes de introducirla en la urna, Esa es la forma en que lo doblo. ahí tiene una línea punteada también, Sí. en el medio. Ahí está, bien. Y antes de dejarla en la urna, le vas a exhibir a la autoridad de mesa, que es la boleta que está firmada, eso también lo dice la ley, el Código Electoral. Bien. Es exhibir nada más, no es darle, sino es mostrar. Que es el otro lado del voto. Claro, va a estar, no va a se estar va a ver lo que doblado, yo voté. exacto. Ahí, Bien. entonces la vas a exhibir y votás. Y va dentro de la urna. Sí. Y eso es todo. Eso es todo. Bueno. Ahí te van a devolver, tenés que firmar el padrón, te van a dar tu documento, la constancia que votaste y tenés que devolver la lapicera si usaste la bien, que te sí, dieron sí. en la mesa. Bueno, esto que, por supuesto, ¿cuántas boletas se mandan por urna? ¿Cuántas más de la gente empadronada por el tema de las equivocaciones? Se manda un 5% extra por mesa Ujú. y hay boletas de contingencia que van a tener los delegados judiciales y además en los subdistritos que tiene el comando electoral va a haber más boletas si hubiese falta reponer y nosotros acá en Capital, en la Secretaría Electoral también tenemos. Bueno, el escrutinio, ¿cómo va a funcionar? Hay dos, el escrutinio de ese día, que es el escrutinio de mesa, Ujú. que es el que no tiene valor legal, que lo que dispone la ley es que solo el presidente y el suplente sean los que manipulen el material. Ujú. Van a estar los fiscales presentes, por supuesto, le hemos mandado un afiche grande para que puedan llevar las cuentas ahí, tienen los logos y los nombres de cada agrupación, y abajo tienen senadores y diputados, como si fuesen los 5 del truco preimpresos, para Sí. que vayan marcando. Y ese afiche, que es grande, del tamaño de 2 monitores de estos, es para que lo pongan en el pizarrón y vayan mientras uno canta, el otro anota y los fiscales pueden ir controlando. Ujú. Y cada boleta que se escruta, se mandó un sello que dice la palabra escrutado, para que vayan marcando qué boleta ya se contabilizó. contabilizó, Ujú. exacto. En este caso, ¿qué estimación se hace con respecto al el conteo anterior, que se contaba boleta por boleta, se iba separando por cada partido, en la estimación en el tiempo? Digo, por el tema de los resultados. No ¿qué tenemos velocidad datos puede porque tener? es la primera no se puede vez. saber. Ahora, a mi modo de ver, hicimos algún simulacro en la Secretaría y demás, Sí. para mí es más simple este sistema. Porque en el otro había gente que se mareaba si había un corte de boleta parcial en blanco, voto parcial en blanco, o sea, vos votabas senadores o diputados y la otra categoría la dejabas en blanco. A veces había gente que Bueno, que se acabas de perdía. mencionar una palabra que es el voto en blanco. ¿Qué pasa si yo quiero votar en blanco? ¿Cómo es el voto en blanco? Simplemente no marcás en Y la listo. categoría en la cual querés votar en blanco. Ujú. Si no marcas en ninguna de las dos, por supuesto va a ser en blanco. El para voto en las blanco dos. completo. Y si no, si marco solo A vos una... te gusta alguien en una categoría, marcas al que te gusta Ujú. o a la que te gusta y la otra categoría la dejas en blanco. Bueno, importante, no se cortan las boletas ya, combate. El corte de boleta no es esto, simplemente voto el casillero de uno y el casillero no es de otro. o y sea, listo. podés votar en la misma boleta, Sí. podés votar de distintas agrupaciones, o sea, Sí. simplemente con marcar uno en una agrupación y otro en otra. Puedo marcar diputado de una lista y Exacto. senadores de otro. Ese es el corte de boleta. Claro, digamos. Ujú. exacto, no hace falta cortar. Es importante recordar que el horario sigue siendo el mismo, de Ujú. 8 a 18. ¿Qué cantidad de empadronados tiene Salta para esta elección? ¿Te acordás el número? Sí, 1.117.100 electores, Ujú, ujú. que vamos a votar en 503 escuelas y las mesas, ahí creo que eran casi 4.000, alrededor de 4.000 mesas en toda la provincia. El sistema del voto, del escrutinio provisorio se hace a través de las actas, como las elecciones anteriores. Eso no cambia. Cada mesa se hace un acta y eso es lo que se contabiliza en el provisorio. Exacto, o sea, se contabilizan las actas, desde cada escuela se transmite la información y el encargado de la distribución o de la transmisión de esta información
es el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional Electoral, pero antes de las 9, por una cuestión legal, aunque estuviesen antes los datos, no los pueden. Bueno, o sea que los datos van a estar a partir de las 9. A partir de las 9. Y los vamos a poder seguir a través de un sitio, obviamente. Espero, porque nosotros, como nosotros no lo llevamos, a nosotros nos avisan el sitio. En cuanto lo sepamos, lo vamos a dar a conocer. Pero el escrutinio que hacemos nosotros es el que empieza el martes a las 6 de la tarde, que es el escrutinio definitivo. Exacto. Y se ha decidido, la Cámara Electoral Nacional decidió que se va a conocer los resultados por provincias, no se van a dar resultados generales por partidos. Estamos hablando del provisorio. Del provisorio, sí. Sí, eso lo decidió el día de ayer, pero sí, lo decidió la Cámara Electoral. Nosotros, o sea, nosotros en Salta vamos a tener que entrar a este sitio que se habilite, vamos a poner Salta y vamos a poder ir sacando los datos de ahí. Sí, generalmente podés entrar incluso por departamento. Para conocer, claro, qué pasó en cada uno de los departamentos. Sí. Juan Pablo, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Hasta cualquier momento. Ya volvemos. En las últimas horas hemos tenido, digamos, un episodio muy interesante que lo hemos estado hablando con el doctor Alejandro Saravia en el primer bloque. Esto que ha ocurrido con la supuesta compra de carne por parte de los Estados Unidos a la Argentina, que después los Estados Unidos retroceden. El análisis político de esto lo hemos tenido. Se supone que Trump quiso darle una suerte de apoyo a Milei, avisando que le va a comprar carne a la Argentina, con el argumento de hacer bajar el precio de la carne de los Estados Unidos. Se le sublevaron los productores ganaderos de los Estados Unidos, tuvieron que retroceder y aparentemente no tuvieron mejor idea, junto con la funcionaria del área, que es la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, de tratar de salirse del embrollo en el que se metieron con este tema, cargando, digamos, la responsabilidad en la Argentina de que aquí hay aftosa, cosa que no ocurre hace 25 años y que los mercados del mundo lo tienen certificado. Entonces, bueno, me pareció realmente una salida bastante torpe en un tema en el que se metió solo. Donald Trump primero terminó metiendo todo el gobierno de los Estados Unidos y tuvieron que salir con esta ocurrencia de endilgarle a la Argentina, que tiene aftosa en sus carnes, lo que puede ser leído por muchos países del mundo con una atención que le tenés que prestar a un diagnóstico que hace una funcionaria del quizás el país más poderoso de la Tierra en este momento. Entonces, no es un tema menor. ¿Cómo ha repercutido esto en la Argentina y particularmente en Salta? Se lo hemos preguntado al presidente de la Sociedad Rural de Salta para charlar de este tema y a ver cómo ha repercutido. Como no tengo mucho más tiempo, me voy a despedir ahora de ustedes en el programa para que podamos aprovechar el tiempo de esta entrevista que les realicé en Profesional en la radio y que nos pueda contar cómo han visto todo este episodio bastante entre torpe y desprolijo, le diría. Con esto nos despedimos y nos reencontramos el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos. Gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Bueno, ¿qué te ha parecido esto? Yo lo caratulé como una liviandad peligrosa, además de sorprendente, peligrosa, porque esto se puede leer en todo lado del mundo y puede terminar afectando mercados de que hoy tiene la Argentina para sus carnes. Sí, la verdad que bueno, yo también me empecé a informar un poco de estas declaraciones. Yo creo que no sé si realmente se informó bien esta señora, pero como decías vos, hace más de 2 décadas que no tenemos un brote de aftosa, tenemos un sistema sanitario y de una de las cosas que más tenemos presión los ganaderos es del tema aftosa.
Hoy pensemos que ahora empezamos la segunda campaña de vacunación justamente para esta fecha de indios. Estamos vacunando todo lo que es vaquillonas y terneros, todo lo que es animales menores, y a principio de año tenemos la vacunación total del rodeo, ¿no? Es un estatus sanitario a nivel nacional. Argentina tiene dos estatus. Del río Colorado, todo lo que es la Patagonia para el sur, es libre de aftosa sin vacunación, es un estatus, y después para todo lo que es el norte es libre de aftosa con vacunación. Pero bueno, la realidad que la aftosa hace mucho tiempo que no la tenemos en nuestro país, y hoy Estados Unidos lo que está llevando son 20.000 toneladas al año, o sea, es un 2% de lo que nosotros exportamos, así que también es muy poco, ¿no? No nos mueve. Como decís vos, habrá que ver la lectura que hace el resto, pero me parece que es más un malentendido y una difusión mal llevada por mala información de esta señora, pero espero que no tenga repercusiones más allá de eso. Sí, que yo creo que en definitiva, por lo menos es lo que creo que fue la salida que le encontraron en los Estados Unidos para suspender la compra que había anticipado Donald Trump de carne argentina para hacer bajar los precios en Estados Unidos, y como se le sublevaron los productores ganaderos de los Estados Unidos, me parece que para calmarlos terminaron buscando esto como pretexto, que no es una salida muy feliz la que han tenido, porque terminan instalando una idea de una cosa totalmente falsa. Entonces me pareció como, no sé, por eso yo digo, de una liviandad preocupante en una funcionaria de este nivel y en un gobierno, digamos, que se supone de primer mundo, ¿no? Una salida realmente como para preocuparse. Y bueno, ya me contestaste una de las preguntas que tenía, que era, ¿qué significa en el mercado de las carnes de la Argentina las ventas a los Estados Unidos? Es muy poco realmente. Es muy poco. Hay que tener en cuenta, Indio, que el tema de la aftosa en el mundo se transformó, más allá de la enfermedad que trae muchas pérdidas, no tiene no es una enfermedad zoonótica, o sea, no se transmite al ser humano, o sea, es solamente de la hacienda, de las vacas, y sí genera muchas pérdidas, pero se ha transformado esto de la aftosa en una barrera paralanceraria, ¿no? Claramente, y hoy lo demuestra estas declaraciones, como decís vos, donde recurren a esto para decir lo estamos evaluando, guarda con la aftosa, no queremos poner en riesgo nuestro estatus sanitario, etcétera, etcétera. Los países en las negociaciones utilizan estas cosas, ¿no? Para comercialmente. Bueno, ¿cuáles son los principales mercados de la carne argentina? Yo hoy, digamos, nosotros realmente tenemos casi el 70-75% de lo que producimos lo consumimos acá, o sea, nuestro fuerte es el consumo interno, entre un 25-30% lo que se está exportando, que eso representa unas 950.000 toneladas al año aproximadamente, ¿no? Hay años que por ahí cambia un poco el número, pero para tener una referencia. Hoy la demanda de carne, Indio, tanto interna como externa, es sostenida. Está cambiando un poco la dieta mundial, ¿no? Se está volcando más a las proteínas animales, tanto pollo, cerdo, vacuno y también el tema de los huevos, porque hay un cambio en la dieta que se está notando. Y eso genera mayor demanda y presión de la sociedad y de la población a la proteína. Y viendo, digamos, el lado positivo, como me gusta a mí, yo creo que es una oportunidad para poder empezar a crecer en el stock, tanto provincial, como lo hemos charlado ya en alguna oportunidad, como el stock nacional, que también está estancado hace, calculo que unos 10 años, el stock nacional de Hacienda de Argentina. Y creo que si la demanda esta es sostenida, es el momento de empezar a accionar y aprovechar la oportunidad.
Bueno, queríamos ver cómo había repercutido esto, pero además qué significaba estas declaraciones, y sobre todo a mí me parecía que era como para preocuparse. Tenía entendido que era muy poco lo que se exportaba a los Estados Unidos, pero es decir, cuánto podía repercutir en esto en mercados importantes que hoy tiene el sector de la carne en la Argentina, y que podían ser leídos como decir, pará, en Estados Unidos dicen que la Argentina tiene aftosa. Entonces esto era como para preocuparse de que se pueda leer como una cosa cierta en distintos lugares del mundo, ¿no? Porque lo está diciendo nada más y nada menos que los Estados Unidos, que se suponen o se suponía que son serios en algunas cosas. Sí, la verdad que es una lectura, para mí que una declaración desafortunada de esta señora. Creo que tienen que ser un poco más cautelosos los funcionarios. Ya vemos que no solo los de nuestro país cometen esos errores, también los de otros países. Yo, una lectura muy personal, creo que no nos va a afectar, Indio, me parece que no nos va a afectar, no va a pasar más allá de esto. Está bueno analizarlo, está bueno ponerlo sobre la mesa, pensarlo, obviamente, pero las negociaciones que ya están hechas y el estatus sanitario de Argentina con el tema aftosa está muy sólido. Los países que vienen haciendo negocios con la Argentina están, me parece que muy tranquilos en ese aspecto. Tienen mayor certeza hoy que en gobiernos anteriores nuestros, donde de repente cerrábamos las exportaciones de carne y se caían todos los contratos. Y, o sea, sí, claro. Me parece que hay más seguridad hoy jurídica a largo plazo en ese aspecto. Y la parte sanitaria la tenemos bien cubierta, o sea que no tendríamos que tener mayores sobresaltos. Bueno, muy bien. Alfredo, gracias por atendernos como siempre, muy amable, ¿eh? Gracias, Indio. Buena jornada para ustedes. Lo mismo. Ramiro.